Creepypasta número 1. La condena del abandono. Roberto era un hombre de mediana edad, rondaba los 40 y tantos. Era conocido en el pueblo donde vivía, y se le consideraba alguien libre, con una vida tranquila. Soltero, sin hijos, sin responsabilidades que lo limitaran. Trabajaba en un bar muy popular, frecuentado por turistas y extranjeros. Los fines de semana los dedicaba a fiestas y a salir con mujeres jóvenes. Para muchos, tenía la vida perfecta. Sin embargo, Roberto ocultaba algo. Algo que incluso él había logrado olvidar por bastante tiempo. Su pasado. Nadie sabía cómo había sido su vida antes de llegar al pueblo, hacía ya 10 años. Siempre evitaba el tema, y las pocas veces que soltaba algo, contaba versiones distintas. A veces decía que había sido ladrón, y que cansado de esa vida decidió empezar de cero. En otras, aseguraba que trabajaba encerrado en una oficina, y que un día, al salir a hacer un encargo, se perdió en las calles y terminó en el pueblo por accidente. La más fantasiosa de todas era aquella en la que afirmaba haber cumplido su sueño de infancia, pero que, decepcionado por la monotonía, decidió abandonarlo. El pasado no era algo que debía preocuparle, o al menos no hasta ahora. Una noche, cerró el bar y se fue a dormir. No había tenido suerte con ninguna chica, pero ya vendría otro fin de semana. Se dejó caer en el sueño, pero mientras dormía, comenzó a escuchar unas palabras que se repetían sin cesar. Por fin te encontramos. Roberto no podría despertar, por más que lo intentara. Las voces resonaban por todas partes. Te encontramos. Te encontramos. Te encontramos. El sonido aterrador no cesó hasta el amanecer, momento en el que finalmente logró abrir los ojos. No entendía qué estaba ocurriendo, así que decidió comenzar el día como si nada, atribuyendo lo anterior a una extraña pesadilla. El día transcurrió con normalidad para los clientes habituales y los turistas. Sin embargo, él sintió algo extraño. Era como si alguien lo estuviera observando, vigilando cada paso, cada gesto, examinándolo y juzgándolo. Al finalizar la jornada, cerró el local y se fue a dormir nuevamente. Pero esta vez no hubo voces. Solo un sueño. Estaba en la casa de su antigua vida, sentado en el comedor, desayunando. Pero había algo raro. Dos pequeñas sombras aparecían en el rabillo de su ojo. A veces corrían, otras permanecían estáticas, en ocasiones se ocultaban. Pero siempre estaban ahí, atormentándolo. Roberto no dejaba de buscarlas, preguntando qué querían. No despertó hasta que una voz susurró en su oído. Te queremos a ti. Despertó sobresaltado, empapado en sudor, hiperventilando. Poco a poco, los recuerdos de la vida que había dejado atrás comenzaron a regresar. Los buenos y los malos momentos. Y el día en que decidió abandonarlo todo. Consideró varias posibilidades, pero todo le parecía absurdo. Las voces eran demasiado jóvenes. Era ridículo. Ese día decidió no abrir el bar. Si alguien preguntaba, se excusaría diciendo que había amanecido enfermo. Mientras tanto, pensaba en cómo obtener la información que necesitaba. Pero se le dificultaba. Aunque todo estuviera cerrado y nadie hubiera entrado, sabía que no estaba solo. Alguien, o algo, lo acompañaba. Sentía el frío en la habitación, las miradas, las pisadas. Nunca había sido creyente de lo sobrenatural, pero lo que ocurría no tenía otra explicación. Aterrorizado, tomó un cuchillo y comenzó a buscar en cada rincón donde oyera algo. Si escuchaba una pisada, corría, pero no encontraba nada. Siguió así durante horas, hasta que, exhausto, se sentó en una mesa y gritó. Den la cara. Y en ese momento, frente a él, aparecieron dos siluetas infantiles. Aterrorizado, preguntó quiénes eran. La respuesta lo dejó paralizado. ¿Acaso no nos recuerdas, papá? Roberto cayó desmayado. Y recordó. En el pasado, había sido padre de familia. No tenía una mala vida. Amaba a su esposa y tenía dos pequeños hijos que lo adoraban como a un héroe.
Era una vida perfecta. Estable, feliz, sin problemas económicos, con un trabajo para el que se había preparado toda su vida. Pero con el tiempo, se aburrió. Se sentía atrapado en una rutina. Su vida le parecía vacía. Y poco a poco dejó de disfrutarla. Hasta que tomó una decisión que lo llevaría donde estaba ahora. El día que ocurrió, comenzó como cualquier otro. Desayunó, se preparó para ir al trabajo. Su esposa alistaba a los niños para llevarlos a la escuela, y le recordó que ese día le tocaba recogerlos. El trabajo fue normal. Reuniones, juntas, papeleo. El cambio llegó cuando iba en su carro, camino a recoger a sus hijos. En la calle vio algo que llamó su atención. Un joven en un auto nuevo, feliz, con una mochila grande en la parte trasera. Era un viajero, libre de compromisos, libre de responsabilidades. Roberto recordó cómo se sentía eso, y tomó una decisión. Ignorando todo sentido de responsabilidad, giró en dirección contraria a la escuela. Condujo durante una hora, alejándose de la ciudad. Ignoró las llamadas insistentes de su esposa. Solo se detuvo en un cajero para sacar dinero. Y continuó su viaje. Libre. Hasta que llegó a un río. Allí lanzó su carro. Por un momento pensó en arrepentirse y volver. Pero mandó todo al diablo. Pensó que con el seguro de vida, su familia estaría bien. Después de eso, caminó de pueblo en pueblo, hasta llegar al lugar donde ahora se encontraba desmayado. Al despertar, la duda lo consumía. ¿Qué había pasado con su familia? Intentó llamar a su esposa. No obtuvo respuesta. Alterado, decidió volver a la ciudad. Ya no era solo curiosidad. Era el tormento. No podía dormir. Algo lo perseguía en sus sueños. Le mostraba imágenes de sus hijos sufriendo, de su esposa herida. Necesitaba respuestas. Cuando finalmente llegó a su antigua casa, la encontró abandonada. Con curiosidad, preguntó a los vecinos. Y allí descubrió la verdad. Hace 10 años, el día en que abandonó a su familia, su esposa tuvo que ir a recoger a los niños. Preocupada por no saber dónde estaba su marido. De camino a casa, hubo un accidente con un camión. Ella sobrevivió, pero los niños no. Sus cuerpos fueron aplastados por el impacto. Murieron casi al instante. La madre, con los huesos destrozados, suplicó por ayuda mientras sostenía los cuerpos inertes de sus hijos. Cuando fue considerada estable, se le informó del fallecimiento. Y en ese momento, no hubo llanto, ni gritos. Solo silencio. Cayó en coma. Hasta el día de hoy, se la consideraba una mujer desdichada. Además de la tragedia, poco después se declaró que su marido había muerto, al encontrar su carro en un río, en circunstancias extrañas. Roberto quedó pasmado. Fue al hospital. Quería ver a su esposa. Pero en el camino, vio algo. Un cementerio. Había 2 tumbas. Y 2 niños jugando. Temeroso, se acercó. Los niños desaparecieron. Y allí estaban los nombres. Los de sus hijos. El hombre se echó a llorar, destrozado. Pero no tuvo tiempo para desfogarse. Unas voces comenzaron a llamarlo. Papá, ¿por qué nos abandonaste? Papá, ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste a recogernos? Se tiró al suelo. Rogó por perdón. Gritaba que lo sentía. Que los amaba. Que haría lo que fuera para compensar sus actos. Tras decir esto, la tierra comenzó a temblar. Y el espacio de una tercera tumba se abrió. Allí vio una lápida que no había notado antes. Tenía su nombre. Roberto entendió lo que debía hacer. Entró a la tumba. Y tuvo esas visiones de nuevo. Pero esta vez, las sintió. Cada hueso roto. Cada órgano perforado. Cada golpe. Cada herida. Todo el sufrimiento. Él lo vivió, y él lo sintió. Aguantando los gritos de dolor, les dijo por última vez: lo siento. Y lo único que recibió de ellos fue una mirada triste. Una mirada que no juzgaba, pero tampoco perdonaba. Una mirada que simplemente aceptaba lo inevitable. La tumba se cerró. Y con ella, Roberto desapareció. Ese mismo día, la madre de los niños falleció en el hospital. Y sus hijos, por fin, pudieron reunirse con ella.
para descansar en paz. Pero Roberto no tuvo la misma suerte. Desde ese momento, nació una leyenda. La leyenda del espectro que se arrastra por las calles, rogando por perdón, buscando redención, persiguiendo a aquellos que intentan abandonar a sus familias, advirtiéndoles del destino que les espera. Se dice que cada noche recorre un camino distinto, en su eterno castigo. Pero siempre vuelve al mismo lugar al amanecer. Su tumba. Creepypasta número 2. Ahora llámame, mamá. Esta historia comenzó un día como cualquier otro. María había preparado el desayuno y se alistaba para ir a trabajar, pero debía esperar a que su hijo Thomas se dignara a bajar a desayunar para poder llevarlo a la escuela. La actitud del chico había cambiado mucho desde que entró en la adolescencia, y las discusiones con su madre se habían vuelto parte de la rutina diaria. Cuando finalmente bajó a comer, María le llamó la atención, lo que provocó una respuesta sarcástica por parte del muchacho. Aquello encendió otra pelea, una más sobre el respeto y la falta de empatía de su hijo. Durante el trayecto a la escuela ambos guardaron silencio, con el rostro tenso por la discusión. Sin embargo, al llegar al colegio, María lo miró y le dijo que lo quería. Thomas, aún molesto, tomó su mochila y se bajó del auto, cerrando la puerta con fuerza sin pronunciar palabra. Camino al trabajo, María se sintió angustiada. Estaba frustrada, sin saber cómo reconectar con su hijo. Pensamientos sombríos comenzaron a invadir su mente. Si su padre aún estuviera con nosotros, tal vez tendría apoyo. Quizá un psicólogo podría ayudarnos. Las otras madres pasan por lo mismo. A veces desearía que nunca, no, estoy exagerando. Necesito calmarme al llegar al trabajo. Logró distraerse con las tareas del día, pero su preocupación no cedió. Más tarde, durante su hora de comida, fue a recoger a Thomas a la escuela, como siempre, 15 minutos después de la salida. En el camino pensaba qué decirle, confiando en que ambos estarían más tranquilos para hablar. Al llegar, esperó, y Thomas no salió. Molesta por lo que creyó era otra muestra de rebeldía, preguntó al guardia por su hijo. La respuesta la desconcertó. Todos los alumnos ya habían salido. Conteniendo la frustración, pidió al guardia que revisara bien, pues había venido a recoger a su hijo y él no había salido. El guardia, confundido, accedió. Antes de que pudiera revisar, llegó la profesora de Thomas y, mirándola con curiosidad, aseguró que había visto cómo su hijo se fue el primero, con ella. María, atónita, insistió en que eso era imposible. A esa hora ella aún estaba en su trabajo. Tras una breve discusión, más cargada de miedo que de enojo, el guardia decidió mostrarle las cámaras de seguridad. En el video se veía claramente a Thomas saliendo del colegio acompañado por una mujer idéntica a María, aunque con gafas de sol. El corazón de María se aceleró. Sabía que esa mujer no era ella. Con manos temblorosas y respiración agitada, sacó su teléfono y llamó a la policía. Le costó articular las palabras, pero explicó la situación. Al principio la policía dudó. El video mostraba a ella llevándose a su hijo. Incluso la profesora y el guardia pensaban que se trataba de un episodio de confusión o un brote psicótico. Todo cambió cuando llamaron al trabajo de María y confirmaron que, en el momento exacto en que Thomas salía del colegio, ella estaba saliendo del edificio de oficinas. Con esa prueba se levantó la denuncia y comenzó la búsqueda. El caso se hizo mediático por lo extraño del suceso. Muchos voluntarios se sumaron a la búsqueda, pero no encontraron nada. La única pista era la mujer idéntica a María, que había caminado con Thomas hacia un destino desconocido. Con el tiempo el expediente fue archivado. La policía se rindió y la gente olvidó. Pero María no. Cambió su trabajo por uno de medio tiempo y dedicó las tardes a pegar carteles con la foto de su hijo por toda la ciudad. Buscó en cada rincón, preguntó de nuevo. Nunca perdió la esperanza. Así continuó hasta que, 6 meses después del secuestro, llegó a su casa una cinta.
Normalmente la habría tirado, pero una nota escrita con su propia letra decía: comiendo con Thomas. Intrigada, compró un reproductor. Esa noche lo consiguió y reprodujo la cinta. Lo que vio la dejó helada. En el video, Thomas estaba atado a una silla en una habitación apenas iluminada. Frente a él, una figura femenina con gabardina se acercaba con un plato de sopa humeante. Evitaba que la cámara captara su rostro. El niño suplicaba que lo dejaran ir, pero la mujer lo ignoraba. Se sentó frente a él y comenzó a darle de comer a la fuerza. Thomas lloraba, adolorido. Ella le limpiaba el rostro quemado con una servilleta. Entonces la mujer habló. Ahora llámame, mamá. Thomas, con la voz rota, respondió: tú no eres mi mamá. La mujer se volvió hacia la cámara. Llevaba gafas oscuras y labios pintados de un rojo intenso, y su rostro era idéntico al de María. Solo que la piel estaba tan pálida que parecía cubierta de pintura. Antes de que el video se cortara, la mujer dijo: por supuesto que lo soy. María permaneció horas frente a la pantalla en shock, entre lágrimas. Al amanecer se recompuso y llamó a la policía. El video bastó para reabrir el caso. Día tras día llegaron nuevas cintas. María las vio todas. No por morbo, sino porque cada una contenía pistas y, a la vez, latigazos de tortura. En la segunda cinta, además del material, vinieron dos notas. Una decía educación y la otra rezaba: si quieres saber más de tu hijo tienes que verlas todas. La policía mantuvo el caso en secreto para evitar el pánico. La cinta titulada Educación mostraba a Thomas sentado en un pupitre. La falsa madre le enseñaba sumas, restas, el abecedario y los animales. Si respondía correctamente, le daba una galleta. Si se negaba, lo golpeaba con una regla metálica hasta que callaba. Al final le decía: ahora llámame, mamá. Thomas replicaba: tú no eres mi mamá. Ella, mirando a la cámara, repetía: por supuesto que lo soy. La segunda cinta confirmó que las grabaciones eran en distintos momentos. La tercera cinta, primer corte de cabello, mostraba a la mujer cortándole el pelo a Thomas con una navaja. Le exigía inmovilidad. Si se movía, lo hería. Lo hizo repetidamente hasta quedar satisfecha. Siempre, al terminar, pronunciaba: ahora llámame, mamá. Y Thomas respondía: tú no eres mi mamá. Por supuesto que lo soy, decía ella. Así fueron llegando más cintas, con diversos títulos: probando ropa nueva, aprendiendo a tocar un instrumento, mi primera oración y muchos otros. Todos los vídeos seguían ese estilo macabro en el que Thomas aparecía herido de una u otra forma. Fue totalmente horrible, hasta que llegó una cinta titulada Castigo. En esa grabación la madre pálida comenzaba con gesto de molestia en una habitación con poca iluminación y decía: hoy Thomas se ha portado muy mal. Íbamos a hacer nuestra primera experiencia de cine, pero él se negó y, aún peor, se atrevió a insultarme. Se atrevió a insultar a su madre, y eso no está bien, así que merece un castigo. Tras esto sucedió algo inédito. Ella se quitó los lentes oscuros, y se pudo ver que sus ojos eran completamente blancos. Ni siquiera se distinguían venas, en sus cuencas solo había blanco. Prendió las luces de la habitación y allí estaba Thomas, atado a una camilla, con un claro terror en la mirada. La mujer se acercó con un alicate y comenzó a torturarlo. Introdujo el instrumento en su pie hasta llegar a la uña y, lenta y deliberadamente, se la arrancó, asegurándose de que el pobre niño sintiera el dolor. El tormento continuó, uña por uña, hasta que ambos pies quedaron sin ninguna. Como remate macabro, le vertió alcohol sobre las heridas para intensificar el sufrimiento. Finalmente, la mujer destapó la boca del chico y dijo: ahora llámame, mamá. El joven, con desolación absoluta, contestó: sí, mamá. Entonces la mujer miró a la cámara con una sonrisa y afirmó: por supuesto que lo soy. Al ver esa cinta, María rompió a llorar a gritos. Los policías que la acompañaban hicieron lo posible por recomponerla, pero no sabían qué decirle. La investigación no había avanzado como esperaban.
Incluso con vigilancia alrededor de su casa, las cintas seguían apareciendo en la puerta sin explicación alguna. Tras aquella cinta empezaron a llegar secuelas de las anteriores. Comiendo con Tomás 2, Educación 2, Segundo corte de cabello y muchas más. Había diferencias entre los vídeos, pero la más notoria era que, en varias de las nuevas grabaciones, el pobre chico ya no ofrecía resistencia. Se mostraba totalmente sumiso ante la mujer a la que ahora llamaba madre. Él se había roto, y aquel monstruo no podía ocultar su satisfacción. María estaba devastada. Sabiendo todo lo que su hijo había sufrido durante esos meses, se derrumbó. Uno de los oficiales trató de consolarla diciendo que, al menos, su hijo seguía vivo y que, si cooperaba con esa cosa, evitaría daños mayores. Tristemente, la cinta siguiente demostraría que estaban equivocados. Su título era Fallecimiento. La mujer, desconsolada, se negó a verla. Pero lo peor fue que, en los días siguientes, llegaron más cintas secuela. No eran secuelas cualquiera. Eran 14 continuaciones horribles del castigo que nadie quiso reproducir. La pobre María vivía aterrada y deprimida. Cada mañana temía abrir la puerta y encontrar otra cinta con ese maldito título. Sin embargo, al día siguiente llegó una cuyo título era Conexión y llevaba una nota que decía: "Esta es la última, y la que muestra el principio". La desdichada madre decidió verla. Lo que encontró fue espantoso. El demonio había atado a su hijo a una camilla y este le preguntaba, enfadado, a la mujer qué estaba haciendo. El ser, quitándose los lentes, le decía que ahora ella sería su madre. El chico, confundido, preguntaba qué ocurría y entonces la falsa progenitora se acercó, lo abrazó y le susurró: "Tranquilo, sé que necesitamos una conexión", mientras le daba un beso en la frente. En ese instante la grabación se cortó. Días después, de forma desconocida, los vídeos se filtraron en la red. El caos mediático fue impresionante. Nunca se supo con certeza quién era el responsable. María se negó a declarar y se encerró en su casa, porque todos hablaban de los vídeos titulados Castigo. No importaba a dónde iba ni si encendía la televisión o el celular. Todos comentaban el contenido. Se decía que aquel muchacho había sufrido todo tipo de torturas. Agua hirviendo sobre la piel, cortes, golpes, latigazos, amputaciones y escenas en las que el demonio, cubierto de sangre, danzaba por la habitación. Y ojalá fuese eso todo. Se decía que, en cada video de esa larga saga, la figura femenina parecía menos humana. Su cuerpo cambiaba salvo el rostro. Se volvía más alta, demacrada y con huesos más anchos. Con esas apariencias obligaba al muchacho a ejecutar cualquier cosa que deseara y siempre terminaba diciéndole: "Ahora llámame, mamá". Cada rumor era peor que el anterior y la pobre María no pudo soportarlo. Estuvo a punto de acabar con su vida. Su mente había llegado al límite cuando, en uno de los vídeos, oyó a su hijo mirar a la cámara y decir: "Perdóname, mamá. Yo también te quiero". Esas palabras la rompieron. Cuando estaba a punto de hacerlo, la criatura humanoide con su rostro apareció ante ella. Su cuerpo parecía un gusano en transformación hacia la forma humana. Al forzar la creación de huesos, los desproporcionó y destruyó el cuerpo recién formado. María intentó atacarla, pero la fuerza del demonio la superó. Entonces el monstruo le preguntó si estaría dispuesta a intercambiar lugares con su hijo. Ella, tras escupirle en el rostro, dijo que sí. El ser aceptó, pero impuso una condición. Debía ver todas las grabaciones. La madre obedeció y vio los vídeos uno por uno, descubriendo que lo divulgado en los medios no era sino versiones atenuadas de las aberraciones reales sufridas por su hijo. Cosas indecibles, inimaginables. Ella lloró durante cada minuto mientras el monstruo reía, disfrutando de su sufrimiento. Finalmente,
Después de las cintas de tortura, vio la grabación titulada Fallecimiento, en la que se mostraba a su hijo desmembrado y colocado en distintos recipientes acrílicos, dispuestos sobre el suelo como un macabro rompecabezas. Cuando terminó el video, el trato quedó sellado. A la mañana siguiente, Thomas despertó, desayunó con su madre y comentó estar consternado por una pesadilla. Durante el viaje al colegio hablaron y hasta rieron. Parecía que podían recomponer su vínculo. Al despedirse, su madre le dijo: «Te quiero, hijo». Él respondió: «Yo también te quiero, mamá». Sus clases transcurrieron con normalidad, pero a la hora de la salida su madre nunca llegó. Creepypasta número 3. Pase la noche de Pascuas en la iglesia. Durante estas épocas hay dos cosas muy populares en el pueblo donde vivo. Por un lado, y siendo lo más reciente, están los huevos de chocolate que se regalan a los niños. Por otro, la celebración religiosa de la Semana Santa. En esas fechas las iglesias se llenan de creyentes que el resto del año apenas las pisan, y eso nos resultaba muy molesto. Éramos un grupo de adolescentes que no respetábamos esas tradiciones cristianas. De hecho, no creíamos en nada de eso. Para nosotros solo eran unas vacaciones cortas interrumpidas por la insistencia de nuestros padres en seguir ritos. Ir a la iglesia, cosa que ellos no hacían el resto del año, participar en procesiones, no comer carne, no usar ropa roja, ayunar y no quedarse despiertos por la noche. Era, por decirlo menos, extremadamente estresante. No nos dejaban hacer nada. Hartos de todo, planeamos divertirnos esa noche. Saldríamos mientras nuestros padres dormían. Eran vacaciones y queríamos joder un poco. Como broma extra decidimos vestirnos de rojo, solo para provocar. La salida comenzó a las 10 de la noche. Fue tremendamente divertida. Paseamos por los parques, Juan trajo vino que robó de las reservas de su padre, Pedro llevó dinero para comprar pizza y yo llevé una pequeña bocina para la música. A pesar de nuestra edad parecíamos mayores, así que no levantamos sospechas. Reímos, contamos bromas y disfrutamos de no obedecer. Se hacía tarde y había que volver a casa. Al pasar por la iglesia vimos algo interesante. Una ventana estaba abierta. Se me ocurrió la idea de entrar y ver si podíamos sacar algo de las limosnas. Mis amigos no se mostraron muy entusiasmados. Dijeron que era pasarse. Aún con mis insistencias, ninguno quiso seguirme, así que fui el único en entrar mientras ellos cuidaban la salida y pusieron mi celular en modo vibrador para llamarme si algo salía mal. Entré sin hacer ruido. Ya saben cómo son los ecos en esos lugares. A esas horas la iglesia resultaba bastante aterradora. Las estatuas parecían mirarme, ángeles y santos me juzgaban con molestia, los vitrales y las pinturas adquirían un tono místico y sombrío bajo la luz de la luna. Las sombras eran oscuras y daban mal rollo. Sudaba frío. Como toque final estaba la estatua del Jesús crucificado. A diferencia de las otras, no había enojo, solo una profunda tristeza. Cuanto más me acercaba, más me repetía que todo era imaginación y que debía relajarme, pero no lograba convencerme. Estaba cada vez más nervioso y temblaba. Al llegar al sagrario un leve ruido me hizo saltar. Casi grito del susto. Poco después me llamaron los amigos. Susurros en el teléfono me dijeron que alguien vigilaba los alrededores con una linterna y se acercaba a la ventana por la que yo había entrado. No tuve más opción que ocultarme en lo más oscuro. Escogí un lugar detrás de una columna. Fue buena decisión. Cuando la luz de la linterna barrió el interior, esa persona no me vio, pero antes de irse cerró la ventana por la que había entrado. Tras un rato inmóvil llamé para confirmar que el hombre se había ido. Me contestaron afirmativamente. Empezamos a discutir ideas para salir, romper el vidrio y huir, cuando la llamada fue interrumpida por un grito desde mi lado. «Ustedes no deberían estar aquí». La llamada se colgó sola. Miré el celular. Eran las 3 a.m.
Normalmente aquello me daría igual, pero de pronto una mano surgió de la oscuridad e intentó agarrarme de la pierna. Grité y salí de mi escondite. Las estatuas estaban furiosas. Sus rostros se habían retorcido hasta dejar de parecer humanos. Mi miedo se disparó. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en toda la iglesia. Me estaban señalando, juraría que vi una moverse. Pero era el menor de mis problemas. La luz de la luna se tornó roja y bañó la iglesia como si fuera sangre. Las velas se encendían y apagaban al ritmo de mis latidos, sin dar luz. Parecían atraer la oscuridad. Los vitrales y las pinturas ofrecían ahora una visión retorcida. Símbolos cristianos corrompidos, el Espíritu Santo representado muerto, escenas de ayuda o sacrificio transformadas en muerte y odio hacia el Salvador, que parecía mirarme pidiendo ayuda. Me quedé paralizado en el centro del templo y grité: no pueden hacer esto. Se supone que no pueden entrar aquí, recordando las enseñanzas de mis padres. Para mi desgracia, algo respondió burlón: hoy día nadie cuida este templo. Hoy él no está aquí, y esta es nuestra hora. Recordé lo que decían de niño. Las 3 de la mañana es la hora del diablo. Quise llamar con el celular, pero no encendía. Asustado, fui hacia la única figura no corrompida, el Cristo crucificado. Mientras una oscuridad capaz de devorar cualquier luz se apoderaba de la iglesia, empecé a rezar y a pedir perdón. Entonces ocurrió. La estatua de Jesucristo se movió y me miró fijamente. Sus movimientos eran duros, mecánicos, como si cada gesto la rompiera. Se liberó de la cruz. De sus heridas brotaba sangre y su corona de espinas se teñía de rojo. Yo lloraba. Él se acercó, extendió la mano y dijo: ¿acaso no sabes que esto lo considera pecado? Al oír eso supe que no era el Hijo de Dios. La luz comenzó a volver y, sin pensarlo, eché a correr hacia la puerta, la única zona con vidrios normales del lugar. Al hacerlo vi a la figura corrompida riéndose, tomar la cruz y lanzarse tras de mí. Las estatuas, los vitrales y las pinturas exhibían una grotesca burla dirigida a mi persona. Sus risas resonaban por todo el templo. El camino a la puerta se hizo eterno. Cada paso parecía alargar el pasillo. Mientras tanto, el monstruo cargaba la cruz y gritaba entre risas: él está muerto, niño, o al menos lo está por ahora. No podrán venir a salvarte, no esta vez. Esto sí que es triste, amigo. La oscuridad volvía a dominar el lugar y de ella surgían manos que intentaban atraparme, hechas de carbón en combustión, dejando cenizas. Una casi prendió mi brazo y quemó parte de mi ropa. Apenas logré zafarme. El Cristo endemoniado casi me alcanzó, pero salté por la ventana a tiempo. El vidrio se rompió. Al caer afuera vi los primeros rayos del sol. Ya era de día. Antes de rendirme, miré la puerta y lo vi detrás de ella. El demonio había tomado la imagen de Cristo, la había roto y deformado hasta convertirla en un monstruo. Sus palabras finales, burlonas, fueron: nadie puede salvarte. Tú ya estás marcado, caí rendido mientras el día entraba al pueblo. Me encontró un cura que me llevó a una habitación donde me atendieron. Al despertar le pregunté si llamaría a la policía. Me dijo que parecía que ya había recibido mi castigo. Pregunté por mis amigos y el cura respondió que no los había visto. Supuse que la policía los había llevado. Luego fui a casa y conté todo a mis padres, pero no me creyeron. Culparon al alcohol y consideraron mis quemaduras un descuido. Antes del castigo les pedí que llamaran a las casas de mis amigos, porque mi celular estaba roto y quería saber cómo estaban. Hicieron lo que pedí. Y la noticia que recibimos fue lo menos alentadora. Ninguno había sido llevado a la comisaría. Nadie los había reportado. Nadie los había visto. La policía los buscó, pero nunca los encontró. Di todos los detalles que pude, pero fue inútil. Ha pasado tiempo y vuelve a ser Pascuas. Evito cualquier figura religiosa por la noche. Cierro puertas y cubro ventanas para mantenerlas alejadas, pero veo sus sombras y escucho sus risas. Lo más horrible es que ahora puedo oírlos gritar.
Reconozco dos voces, son ellos, suplicando por ayuda y misericordia, pero no la encuentran. Mientras tanto, el demonio que tomó la imagen del Cristo susurra: todo es tu culpa. Creepypasta número 4. Acosado por mi ex. La última vez que la vi fue un 14 de febrero. Ella trató desesperadamente de juntarnos de nuevo y ser felices, pero eso era imposible. Yo ya había tomado mi decisión, e incluso estaba listo para irme de la ciudad. No volveríamos a estar juntos nunca más. Aunque nunca olvidaré sus últimas palabras: por favor, no lo hagas, yo te amo. Vaya, eso en serio me dolió. Pero ya han pasado 4 años, y uno creería que ese tiempo sería más que suficiente para recuperarse de una ruptura amorosa. Al parecer no. Verán, a pesar del tiempo transcurrido no he logrado conseguir una novia. No es que no quiera. Lo he intentado varias veces, pero la chica siempre se aleja antes de que comencemos a salir. Algunas dicen que les doy mala vibra. Otras, que desde el momento en que me conocieron todo les empezó a ir mal en la vida. En los casos más graves, alguna lesión o accidente hace que nos separemos antes de llegar a una relación formal. Durante mucho tiempo pensé que era mala suerte. Sin embargo, un día, mientras le pasaba fotos con una de mis antiguas casi algo, la vi en el fondo. Era ella. Me estaba siguiendo. Al principio lo creí imposible. No tenía sentido. Lo siguiente que hice fue revisar las fotos de los últimos 4 años. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Ella había estado ahí, acechándome, probablemente saboteando mis posibles relaciones e incluso hiriendo a las personas por mi causa. Está obsesionada. No quiere descanso, ni paz, ni avanzar. Solo quiere perseguirme. En cada foto la veía más enfadada, más cerca de mí. Aún así, no podía terminar de creerlo. Era demasiado surreal. Pero la prueba final fue al día siguiente. Ya algo paranoico, estuve más atento al entorno y pude verla. Se mantenía lo bastante cerca todo el tiempo, escondida. Si intentaba acercarme, se movía rápidamente de sitio. Noté la obsesión en su mirada. Vestía igual que la última vez y no me dejaba estar solo. Necesito detenerla. Actualmente estoy a punto de formalizar una relación. Es una chica pura, inocente y muy amigable. Noto que está perdidamente enamorada de mí, y mis sentimientos por ella son los mismos. Quiero estar con ella. Creo que finalmente encontré a la indicada. No tenía otra opción que informarla. La llamé por teléfono y le conté lo sucedido. Obviamente comenzó a interrogarme. ¿Por qué no llamas a la policía? Debo tener cuidado. ¿Estamos en peligro? ¿Qué se puede hacer? Mis respuestas fueron sencillas. Si llamaba a la policía, con un par de palabras el que terminaría en la cárcel sería yo, porque su familia es muy adinerada. Además, la policía no suele tomar en serio a un hombre acosado por una mujer. En segundo lugar, probablemente no estemos en peligro inminente, pero deberíamos mantenernos separados temporalmente para salir de su radar. Yo me encargaría de solucionarlo. Afortunadamente ella fue razonable y me pidió que tuviera cuidado. Al finalizar la llamada di un gran suspiro, empecé a preparar las cosas. Iría a confrontarla en el lugar donde todo empezó. De todas formas faltaba una semana para el 14 de febrero. Al llegar a la antigua ciudad, fui primero a su casa. Necesitaba saber qué información tenían. No fui bien recibido. Su padre casi se me abalanza para golpearme. Me fui entre insultos y desprecio. Comencé a preguntarme cómo llegué a esta situación. Cuando empezamos a salir, ella era dulce y cálida. Pasar tiempo con ella era de las mejores cosas de la vida. Pero con el tiempo se volvió totalmente controladora. No me dejaba hacer nada sin supervisión, buscaba peleas por cualquier nimiedad y se mostró extremadamente posesiva. Un par de amigos me decían que exageraba, que la mayoría de las mujeres son así. Traté de convencerme, pero a mí no me gustaba. Decidí terminar la relación. Ella no lo tomó nada bien.
comenzó a perseguirme, llorando, y yo, harto, tuve que dejar muy claro que no quería volver con ella. Me dolió, sí, pero no era la primera vez que terminaba con alguien. Hubo varias antes y esperaba más en el futuro. Ella simplemente no me dejaba ser feliz. Teniendo en cuenta que me acosaba, dejé una nota afuera de mi cuarto y salí. Ese día fui al restaurante donde nos conocimos y allí estaba ella esperándome. Me senté con ella y comenzamos a hablar. Fui directo al punto. Le cuestioné por qué hacía todo esto. Su respuesta fue que la invitación la hice yo. Molesto, le dije que debía dejarme ir. Ya no estábamos juntos y debía superarlo y buscar ayuda. Indignada, me acusó de haberla engañado para venir. Respiré para no alterarme y le expliqué que solo le pedí reunirnos. La única forma de que aceptara era vernos ese día. Con notoria molestia y desprecio, empezó a balbucear que éramos almas gemelas y que mi actual pareja era la culpable de nuestra separación. Harto, le dejé claro que no volveríamos y que, si era necesario, debía pedir ayuda y terminar con aquello. Me respondió que, de acuerdo, terminaría con todo. Tras esas palabras, ella se levantó y se fue llorando. Todos en el local me miraron mal, pero no me importó. Tomé mis cosas y me fui, creyendo que eso sería el fin. Por si acaso pedí a un viejo conocido que la vigilara. Me informó que fue llorando a la casa de sus padres, donde la abrazaron y la llevaron adentro. Con eso me quedé tranquilo. Al llegar a mi cuarto me dormí. Mi vuelo salía al día siguiente por la tarde. No planeaba madrugar, pero una llamada me despertó. Era de mi pareja actual. Algo no iba bien. Solo escuché a una persona gritar pidiendo ayuda. Salí disparado hacia el aeropuerto. Si tenía suerte, algún vuelo estaría disponible. Llamé a la policía para que acudieran, pero no encontraron nada en su apartamento. Ni ella ni rastro de lo ocurrido. ¿Cómo era posible? Sé que su familia es adinerada, pero esto superaba cualquier rapidez. ¿Cómo habían desaparecido tan pronto? Por suerte conseguí un vuelo. Estaría allí en un par de horas. Al llegar hablé con la policía, que estaba en alerta máxima. Les di una foto de mi antigua exnovia y advertí que tuvieran cuidado. Tras un día entero de búsquedas y llamadas, volvía cansado a casa. Subí al segundo piso para ir a mi cuarto y, al abrir la puerta, la escena fue horrible. Había sangre por todas partes, formando un inmenso charco carmesí que impregnaba el aire con un olor nauseabundo. En mi cama había un corazón gigantesco compuesto por varios órganos que macabramente decoraban la habitación. En el suelo, huesos de una persona formaban la palabra te amo. En una mesa había un festín de carne, perfectamente cocinada, que por alguna razón solo me provocaba una inmensa incomodidad. Estuve a punto de salir corriendo cuando apareció ella, caminando alegremente con un regalo en forma de corazón. Se había vestido con la piel de mi pareja actual. La había cortado por la espalda y ahora la llevaba como disfraz, usándola como única ropa. Aún manaba sangre de algunos cortes. Decir que sentí horror se quedaría corto. Mientras aún estaba atónito, se acercó y trató de besarme. Retrocedí, asqueado. Ella insistió y trató de sostenerme. Eso me hizo reaccionar. La empujé lo más lejos que pude, y al intentar huir me resbalé con la sangre. Ella me increpó por no quererla, asegurando que ahora podríamos estar juntos y que era mi chica ideal. Completamente aterrorizado, le grité que se apartara. Después de ese intercambio sacó un cuchillo de la caja que llevaba. Se abalanzó sobre mí y me hizo caer al suelo. Me cortó el brazo y me apuñaló en el estómago. Desesperado, logré darle una patada que la alejó. Antes de que volviera a atacarme saqué el cuchillo de mi propio estómago y la apuñalé en el cuello. Por suerte conseguí llamar a emergencias. Mientras perdía el conocimiento vi que dentro de la caja había otra cosa. Un corazón humano con una nota que decía: te entrego mi corazón. Muchas gracias por ver este video. Cuéntame, ¿cuál fue la historia que te gustó más? No te olvides comentar, darle like y suscribirte. La Biblioteca Perdida se despide.